Creo que estoy con el 99% del fandom que dice no estar satisfecho con la aparición de un Cell que ni siquiera es Cell en la última película de Dragon Ball Super. Y es que aunque hubiese sido el mismo Cell, incluso la forma en la que fue construido, introducido o destruido simplemente dejó un vacío que solo sirvió para traer de vuelta el sentido de pelea o protección de Gohan, quien de hecho ya iba por un buen camino. También nos destacaron con un nuevo poder a Piccolo, que por cierto fui de los primeros en explicar que no hay indicios por ahora que tenga ki divino. Gohan y Piccolo tuvieron más protagonismo en esta película, una introspección un poco más profunda y más poder a costa de eliminar a un villano que producía amarga nostalgia y que murió sin tener un objetivo claro. Cellmax podría incluso ser una víctima aquí, un ser artificial que fue creado por beneficios ajenos y que solo se limitó a ser la sombra de lo que alguna vez fue el autonombrado Perfecto Cell, solo que Cellmax es más poderoso y creado en menos tiempo. Todo fan de Dragon Ball siente que esta historia ya fue escrita y detallada, pero con emociones sutilmente diferentes. Esta antigua y malvada organización se ha visto involucrada en la creación de máquinas para controlar el mundo. Sin embargo, Goku fue la gran piedra que se interpuso en sus planes. Pero con el tiempo el fallecido líder pasó a segundo plano. Y aquí entra la historia del Dr. Gero, científico sobreviviente que quiso vengarse de Goku. El antiguo líder y Gero son el ejemplo perfecto de un villano. Motivaciones egoístas, planificadas y objetivos malignos directos sin sentir culpa y obviamente ser conscientes de sus actos en mayor o menor escala. En el camino, Gero construyó al androide 16. Su historia quedó como un producto fallido y Gero solo fingía que era el más poderoso para que 17 y 18 estuvieran al margen, cosa que no funcionó. Pero si tanto odio le tenía a una copia exacta de su fallecido hijo Gebo, ¿por qué no se deshizo de él? Dentro de Gero había algo de sentimentalismo que marcaría el éxito de sus planes aún después de su muerte. Para empezar, estamos hablando de que ya había humanos tan inteligentes como para crear cyborgs muy letales, hacer androides con gente humana, trasplantándoles células no humanas y haciéndolos de energía ilimitada, y también hacer un proyecto que juntaría todos sus conocimientos tecnológicos con una duración de más de 20 años. Tanto así que el mismo Dr. Gero desafió la propia mortalidad del humano y decidió traspasar su cerebro a un cuerpo no mortal, que de hecho esto se siente más como la paradoja del barco de Teseo, pero para él, que siguen siendo sus propias memorias, aumentó su mortalidad. Luego de eso, aunque murió, aunque su proyecto final cambiara de línea temporal, el androide biológico Cell logró cumplir con los dos objetivos por los que fue creado: ser alguien perfecto e indirectamente que Goku deje de vivir. Entonces, en contraste con Super Hero, la balanza ahora estuvo más equilibrada. Cellmax no es un villano, es un medio para cumplir objetivos. El verdadero villano es este bajito que tenemos aquí. Inspirado por su padre, quiso traer de vuelta a la malvada organización contratando al nieto del Dr. Gero, pero para su mala suerte, Gedo tiene una fascinación por los superhéroes y toda la película se basa en manipulación por saber qué es un verdadero héroe. En el fondo, obviamente Gedo sabía que los planes de Magenta no eran buenos. Habla perfectamente de su egoísmo, pero más allá de eso, él verdaderamente hizo a Gamma 1 y 2 como sus más grandes creaciones inspiradas en el heroísmo. Él no quería crear a Cellmax, incluso justamente tuvo que basarse en los antiguos planos de su abuelo para crear en menor tiempo una versión mejorada del mismo sin transformaciones o evoluciones, un cyborg ya terminado, completo físicamente, al que solo le faltaba el programa de control mental para poder ser consciente a todas las órdenes que se le impongan. De hecho, es aquí donde muchos debaten sobre si Cellmax estuviera completo y el mensaje que dejó Toriyama, pero para mí es muy sencillo de entender. Toriyama dice, y cito: una vez completado, se supone que iba a ser un superhombre o androide al que ni siquiera Broly puede vencer, pero se vio obligado a activarse antes de tiempo y se convirtió en un monstruo incontrolable. Cuando quiere decir completado, no está sugiriendo un cambio o transformación en la fisiología de Cellmax. Si no hubiera dicho una evolución, solo es una forma de demostrar al lector lo poderoso que puede llegar a ser, incluso ya aplicándole el control mental y todo completo. Pero justamente después de hablar lo poderoso que este es, te cuenta el giro argumental de que no se completó y por lo tanto se salió de control. En ningún momento te dice que gracias a eso deja de ser tan poderoso
poderoso como Broly, solo te cuenta el giro de la trama. Incluso podría apostar que el mencionar a Broly solo es para que el mismo espectador sienta que está viendo algo más peligroso que lo visto con el anterior antagonista. Pero donde verdaderamente está el problema y donde yo sí abogo es sobre el control mental. Y es que aunque sí, Cell Max está completo, tener conciencia le daría una ventaja más óptima solamente al inicio. Literalmente todo Dragon Ball Super ha ido en torno a manejar la mente, las emociones, el orgullo, la conciencia. Y esto ya no me tacharán de loco porque ya lo vimos en el último capítulo del manga. Cell Max poco a poco se estaba adaptando a la batalla, pero ojo, no con conciencia, sino con puros patrones. Por eso aquí sí es debatible saber qué pasaría si tuviera conciencia desde el principio y hasta que no llegara Gohan Bestia a la acción. Así que mi conclusión y opinión es que definitivamente la conciencia de un ser mortal o artificial no debería ser subestimada. Cell Max simplemente es una máquina que imita a otra máquina ya vista. Vemos cómo, si se lo proponen, algunos humanos pueden crear tecnología tan avanzada incluso si necesitan guiarse de planos de sus antepasados. Esta máquina colorida pudo ser de más ayuda si tan solo el control mental hubiese sido terminado. Al activarse antes de tiempo, lo único que ocasionó es que su fuerza bruta saliera descontroladamente y sí, fue un gran percance para todos nuestros protagonistas, pero al final ese mismo Cell Max fue gravemente herido por un alivio cómico, un gran sacrificio y la inmensa superación de poder que tenía Gohan Bestia, una descontrolada máquina quien tenía un solo objetivo en su programación. Por primera vez se sentía sin escapatoria, incluso aunque fuese un instinto programado. Mucha gente cree que el control mental no le iba a dar más poder ni lo haría más fuerte, y están en lo cierto, pero no se trata de eso. Si ya pusieron atención hasta este punto, sabrán que un villano, además de malvado, egoísta, conflictivo, amenazante y todo lo que quieran, debe ser consciente, aunque fuera una conciencia artificial. Hasta el mismísimo Broly no canon lo era, pero esta cosa no tenía nada en su programación más que un solo objetivo: destruir. Ni siquiera tenía a los Gamas como aliados, era un cascarón sin control que si el mismísimo Dr. Gedo volviese a crear, pero esta vez artificialmente poniéndole conciencia o control mental, sería objetivamente más óptimo en batalla, sabría por quién ir y cómo atacar. Si tuviese dicho control mental, no cambiaría en nada su poder, pero sí su estrategia, lo cual contrastaría al alivio cómico de Goten y Trunks y a la pelea final con Orange Piccolo. Y eso sin pensar lo que pasaría si los Gamma fuesen malvados y se unieran a pelear con él. Ahí sí que tendrían que activar a Gohan Bestia lo antes posible. Así que mi conclusión sobre esto es que el papel de Cell Max se asemeja más al de un antagonista involuntario o una amenaza descontrolada que al de un villano propiamente dicho. En este caso, aunque no sea para nada una sorpresa, Magenta es el villano principal al activar a este antes de tiempo. Él es el culpable de sus acciones descontroladas. Cell Max sería un elemento de la trama que simboliza una amenaza debido a su falta de control y no necesariamente un villano con motivaciones maliciosas conscientes. Por eso pienso que está mal decir cosas como ¿cuál es el mejor villano? ¿Cell de Dragon Ball o Cell Max? Si acaso simplemente de poder, ya que Cell Max es y será la sombra sin terminar de lo que alguna vez significó Cell en la franquicia. Y bueno, pobrecito cascarón vacío, pero ¿y los Gamma? Con ellos ni se metan. Ellos son todos unos héroes inspirados, creados con mucha determinación, y la prueba de ello fue el sacrificio de uno. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué opinas del tema de Cell Max y los sacrificios que ha habido en la franquicia? Coméntame, déjame tu comentario aunque sea un hola, que me ayudaría muchísimo a seguir trayendo contenido de Dragon Ball, y si dejas tu like y campanita activada, nos estaremos viendo con más análisis explicados de la mejor manera posible. Les mando un gran saludo a todos los que vean y escuchen este video, y conmigo hasta la próxima.